¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Tiene 60. Es de alquiler. Oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, bueno, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. ¿Viven de alquiler en Chamberí? Sí, en Malasaña. El piso se nos queda pequeño, unos 50 metros cuadrados. La misma mesa donde trabajo es donde cenamos. Si tengo otras responsabilidades, cuando sea presidenta de la comunidad, evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día. Pero vamos ya con el ático de lujo, comprado por 6,3 millones de euros por la Comunidad de Madrid, que ahora el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en venta. El movimiento está ya judicializado, lo está investigando un juzgado de Madrid. Son al menos 5 denuncias en las que los denunciantes piden respuestas a muchas preguntas. Insisten en que el gobierno de Ayuso aclare lo ocurrido con el ático y han solicitado el expediente completo de la compraventa, las comunicaciones que existieron entre los altos cargos de Ayuso y que declare la vendedora del ático, pese al acuerdo de confidencialidad que alcanzaron entre ambas partes. En Plaza de Castilla, más información. No, en Plaza de Castilla, no, en la Puerta del Sol. Pablo Collantes, cuéntanos. Será ahora la jueza Aida la que determine si concede o no si autoriza o no esos movimientos, esas 2 denuncias que adelantábamos aquí en Mañaneros, tanto la de Justitia Europa como la del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere saber en qué momento, cómo y por qué se autorizó esa compra y por qué se pidió a esa agencia inmobiliaria de lujo que firmara un contrato de confidencialidad. Y por su parte, Justitia Europa quiere la cronología, mensaje a mensaje, correo, llamada, quién sabía que se estaba haciendo esa compra y si realmente, como defiende la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dice no tenía ni la menor idea, si realmente no conocía que se estaba empleando el dinero de los madrileños para comprar un ático de lujo de 6,3 millones de euros, pendientes ahora de si la jueza autoriza o no esas peticiones. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Señora Espinar, quedan muchísimas preguntas por responder. Desde el Partido Socialista, ¿a cuáles les dan más prioridad? Bueno, en realidad quedan todas las preguntas por responder, porque lo cierto es que la Comunidad de Madrid no ha dado todavía ninguna respuesta ni ningún documento. La prioridad que tenemos los socialistas es saber qué está haciendo la señora Ayuso con el dinero de los madrileños. Lo cierto es que ella salió muy pizpireta, nada más saberse la compra, para decir que era una operación ordinaria, que la Comunidad de Madrid compraba y vendía viviendas casi a diario. Luego salió para decir que, bueno, que ella no tenía ni idea de lo que se había comprado ni para qué, y entre medias, eso sí, lloriqueando mucho y mandando a sus consejeros y a los pocos que han salido a defender esta operación a lloriquear, porque es una de las pocas presidentas de una comunidad autónoma que no tiene una vivienda oficial. La señora Ayuso tiene que dar respuesta, porque parte de la gestión de un gobierno es la transparencia, es poder decirle a los ciudadanos lo que estás haciendo con su dinero, lo que estás haciendo con sus servicios. Sabemos que vive en un ático que es de su novio, que ha podido pagarse a través de comisiones millonarias de Quirón, la mayor contratista de la Comunidad de Madrid, una empresa que ha multiplicado por 5 los contratos con la Comunidad de Madrid desde que Ayuso sale con González Amador. Ahora sabemos que ha utilizado a una empresa pública, cosa que también tendrá que explicar por qué a través de una empresa pública y no a través de la comunidad. Ha utilizado una empresa pública para, con el dinero de los madrileños, comprarse otro aticazo en Chamberí, esta vez más grande, con más terraza y, eso sí, mucho más cerca de su madre. Pero ella no tenía ni idea y lo que quería eran unas oficinas para unas supuestas obras en Sol que han licitado hace apenas unos días y de la que no se sabía absolutamente nada. El tema, lo decíamos, está judicializado, entre otros por el Partido Socialista. ¿Cree que esto va a quedar en una polémica de verano, que se va a enterrar con el mes de agosto? No, porque yo creo que incluso para la señora Ayuso es muy complicado tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo. El problema es que los madrileños ya se están dando cuenta de que parte del dinero que ellos invierten para sus servicios, para poder vivir en una comunidad que les ofrezca una vida mejor o que se la facilite al menos, está yendo a parar a que esta tía se pegue la vida padre. Y no puede ser, no puede ser. Tiene que dar explicaciones de esos supuestos viajes institucionales que luego vemos que es que se los ha pagado un tercero, pero no explica quién, no explica para qué, ni explica cómo. Tiene que hablar del tren de vida que se está pegando a costa del dinero público y tiene que hablar
le guste o no le guste, aunque diga que es personal, de cómo su pareja se está enriqueciendo como lo hace desde que se conocen y ella es presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene que dar explicaciones, porque cuando gobiernas... Sí, dígame. Sí, no, termine. Cuando gobiernas tienes que dar cuenta no solo de tu gestión, sino de cómo la llevas a cabo y qué pasa con el dinero público, porque el dinero público hay que entenderlo, y creo que el Partido Popular tiene un grave problema con eso. El dinero público no es de ellos, el dinero público es de la gente que paga los impuestos, y la gente paga impuestos para tener servicios, que no se nos olvide eso. Una pregunta más, señora Espinar. Ayuso, con el paso de los días, lo estamos comentando en Mañaneros durante toda esta semana, ha ido restringiendo el acceso de la prensa a poder hacerle preguntas. ¿Usted había visto tan nerviosa a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que está en la oposición? Bueno, yo llevo poco tiempo en la oposición, pero lo que sí veo es lo que he dicho antes. Ayuso ha creído que puede tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo, y los madrileños le están demostrando que no puede ser. Ella además tiene un problema, como no tiene gestión de la que hablar, como no tiene gestión de la que sacar pecho, porque no hay ni un solo proyecto que nadie pueda nombrar que diga, no, Ayuso ha hecho una apuesta clara por la vivienda. Mentira, coge las parcelas públicas y las vende. Ayuso ha hecho una apuesta clara por la educación. Ahí tenemos a las universidades públicas asfixiadas. No puede hablar de otra cosa. Entonces, por eso lo único que hace es o victimizarse, o lloriquear, o hablar del gobierno central. Y si eso no le vale, como no le está valiendo ahora, pues esconderse debajo de una mesa. Lo que hace Feijóo. Bueno, el tema es que aquí en ningún momento, quédese con nosotros, señora Espinar, aquí en ningún momento se ha dicho oficialmente que ese ático fuera pensando en una residencia oficial para la presidenta, pero sí ha habido señales. Hace unos días era el consejero de Presidencia el que recordaba que Ayuso no tiene residencia oficial, y era la propia Ayuso en 2021 en una entrevista en la que hablaba así de su casa en aquel momento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Tiene 60. Es de alquiler. Oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás, y luego, sin embargo, para uno mismo querer, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. Esto en 2021, pero es que ya 2 años antes, en 2019, la ahora presidenta incluso señalaba el espacio de armario que le iba a hacer falta cuando fuera presidenta. Viven de alquiler en Chamberí. Sí, en Malasaña. El piso se nos queda pequeño, unos 50 metros cuadrados. La misma mesa donde trabajo es donde cenamos. Si tengo otras responsabilidades, cuando sea presidenta de la comunidad, evidentemente necesitaré una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día. A ver, evidentemente las declaraciones que Ayuso hizo en el 19 o en el 21 no tendríamos que hilarlas con lo de ahora, Chema, pero sí es cierto que el consejero de Presidencia, cuando se le preguntó por el ático hace unos días, no lo hiló, pero concatenó una frase con otra y dijo, bueno, hay que recordar que la presidenta no tiene residencia oficial, como justificando la compra del ático. Por partes. En 2021 Isabel Díaz Ayuso mintió, porque Ayuso no tenía solo un piso de alquiler. Ayuso tiene un piso que sus padres le donaron después de dejar un pufo a la Comunidad de Madrid de casi 400.000 euros. Por tanto, primera mentira. Segunda cuestión, Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones diciendo que había invertido en ladrillo. Eso se lo hizo a los compañeros de la prensa social, de Corazón. Y nunca ha aclarado dónde invirtió, porque se supone que ella ahora vive de alquiler después de haber puesto a la venta su pareja o su expareja un ático que a mí me negó que fuese de lujo. Y ese ático se ha puesto a 1,5 millones de euros. Hombre, si 1,5 millones de euros no es de lujo, ¿qué clase qué concepto cree Isabel Díaz Ayuso que es de lujo? Por tanto, esto explica que el tema del ático no se va a acabar en el verano, porque Ayuso tiene un montón de problemas relacionados con la vivienda, que tantos problemas como viviendas ha disfrutado o ha podido disfrutar este verano, que son 5. El chalet de Rascafría, que compraba el año pasado la Comunidad de Madrid por 5 millones de euros, donde se ha ido a pasar al menos un fin de semana. El aticazo de lujo, que se compró a 50 metros del piso donde vive la madre, que es el que recibió, el que le fue donado después del pufo que antes comentábamos. Las 2 viviendas que González Amador ha puesto a la venta y que se sacaría casi 1,5 millones de euros de beneficio, y la residencia actual, que la Comunidad de Madrid no ha aclarado cuál es. Por tanto, fíjate si son
temas para responder. Mariano. De todas formas, lo que está claro, quien está claro que tienen problemas de vivienda son muchísimos españoles, entre ellos muchísimos jóvenes que a duras penas pueden pagar si llegan a conseguir una hipoteca para tener su vivienda. Yo creo que las explicaciones de la Comunidad de Madrid han sido variantes y ondulantes y, por lo tanto, cuando se cambia de versión sobre un mismo hecho, lo más normal es que todas las explicaciones o la mayoría sean mentira. Y, desde luego, hay dos versiones completamente contradictorias entre la que dio Ayuso el primer día, donde hablaba de una suerte de despacho temporal, que, por cierto, si es temporal no tiene mucho sentido que se compre, pero bueno, de una suerte de despacho temporal durante las obras de Sol, asunto del que también nos hemos enterado sobrevenidamente, nada menos que de las obras, que de una reforma integral del Palacio de Sol. Eso no tiene nada que ver, digo, con las explicaciones, efectivamente, del consejero de la Presidencia, que, y no sé si incluso en una suerte de confesión, habla por primera vez de la residencia oficial con esa excusa de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia oficial, que, por cierto, no es habitual y tampoco es lógico que en una comunidad uniprovincial, donde las distancias entre la Puerta del Sol, la sede de la comunidad, y el extremo más lejano de la comunidad no son excesivas, no tiene mucha lógica que haya residencias oficiales, como sí las hay en otras comunidades más grandes o mucho más grandes, como Castilla y León, Andalucía o Cataluña. Hay tantas circunstancias y tantas coincidencias, que es lo del pato, ¿no? Si es blanco, nada como un pato, cuacuá, ¿no? Y hace cuacuá, pues es un pato. Y eso es a las conclusiones que se llegan de la manera más rápida y más sencilla. Pero yo creo que hay que profundizar. Es decir, hay que pensar por qué este escándalo, quién lo promueve, por qué hay una persona que siempre se victimiza, la culpa de todo lo que pasa la tienen los demás. Empezamos por Avalmadrid y terminamos con esto. Siempre la culpa de los demás, siempre hay alguien que tiene la culpa, siempre hay alguien a quien señalar. Si es verdad que es la primera vez que notas una especie de quiebra entre los periodistas y los seguidores y los voceros y el propio Partido Popular, que ven que esto no funciona. Porque si es importante, claro que es importante, en una ciudad donde un joven con una carrera universitaria tiene que juntarse con otros 2 o 3 para poder vivir en un piso miserable pagando 700 euros al mes, claro que es un problema. En una ciudad y en un mundo donde que una familia pueda tener un hogar donde vivir, claro que es un problema. Pensar que alguien decide de alguna manera gastar un dinero que no es suyo, que es un dinero del que hay que justificar. Y sobre todo, ¿por qué no se explicó en abril? Si lo compras en abril, lo tendrás que decir en abril, en mayo si quieres, pero no es que te han pillado. Y cuando te han pillado, entonces ya la culpa de los demás, yo no sé nada, el resto es quien tiene la culpa. Bueno, pues es muy serio, y además en el mismo barrio, y el ático, y los otros 2 áticos a la venta, y todas las especulaciones de si rompen, si no, si tal. O sea, que estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada menos, no es cualquier cosa. Entonces, no se puede, hay cosas que no se pueden justificar. Y cuando todo indica y va en la misma dirección, es natural que la gente piense cosas que igual no es. Igual no es, decía antes, no, esto es un asunto administrativo. Bueno, pues con 2 asuntos administrativos les han levantado 2 juicios penales a 2 personas, uno condenado y la otra persona esperando un juicio penal cuando lo que ha hecho tenía que haberse resuelto. Pero no lo hago para culpar, Valentina, lo de la anécdota no convence a Ramón, ¿eh? Te digo lo que dices. Lo que pasa es que, efectivamente, y siguiendo... Termino rapidísimo. Es decir, el conflicto que nos encontramos es con alguien que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Y se enfrenta a la gente y dice, no, pregúnteme otra cosa. Oiga, yo soy periodista, le pregunto lo que me da la gana, cuando me da la gana, y le repregunto, y si no le gusta, le volverá a preguntar. Es decir, es una serie de cosas que bueno, ya cualquiera piensa, aquí hay algo que huele mal. Daría mi vida por